Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la obra Travesuras de la Niña Mala del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Recordemos que Mario Vargas Llosa es ganador de un premio Nobel y tiene obras increíbles como La Fiesta del Chivo y La Casa Verde. En otro tutorial vamos a analizar estas obras porque realmente valen la pena. Pero ¿por qué razón yo elegí Travesuras de la Niña Mala? Es porque esta obra es especial para Vargas Llosa, es su primer novela de amor. Las otras obras han sido más políticas, sociales, evidentemente han tocado el amor, pero de una manera no central. A diferencia de Travesuras de la Niña Mala, donde la esencia de la obra es el amor entre Ricardo y Lili. Pero quiero destacar que, al menos en mi opinión, esta no es una novela romántica, sino una novela perteneciente al género del realismo y al género de la novela. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de La Dama de las Camelias, donde sí vemos un amor sacrificado, en Travesuras de la Niña Mala vemos un amor real, y eso es lo que me encanta de la lectura. El personaje principal, que es Lili, es una mujer real. O sea, Vargas Llosa describe una mujer muy alejada a la imagen un poco virginal que pesa sobre las mujeres y nos muestra una mujer con sus caras buenas y sus caras malas. Entonces por eso es que yo considero que esta es una obra excelente. Además que paralelo a la historia de Lili y Ricardo se van contando otras historias muy interesantes, y un dato curioso es que esta obra dura aproximadamente 35 años, o sea, aquí se va contando la historia de los personajes desde que son niños hasta que ya son casi de 60 años. Y lograr esto en realidad es difícil porque la mayoría de las obras que hemos analizado hasta el momento, si ustedes se fijan, duran aproximadamente 3 años. ¿Por qué? Porque es difícil para un escritor lograr contar la historia de un personaje a lo largo de toda su vida. Y por eso yo creo que Mario Vargas Llosa hizo un trabajo espectacular en Travesuras de la Niña Mala. Entonces, un poquito en cuanto a las generalidades, la obra pues pertenece al género de la novela, al género del realismo, y es una de las obras en las cuales Vargas Llosa nos recuerda por qué es tan genial. Ahora vamos a hablar un poquito de qué trata el libro, vamos a hacer una reseña. Bueno, los personajes principales son Ricardo y Lili. Ellos se conocen cuando son pequeños, son amigos, son peruanos, y Ricardo se enamora perdidamente de Lili, que es una muchacha que finge ser chilena porque realmente su papá es un hombre muy humilde, su familia es muy humilde, y Lili se avergüenza de sus orígenes. Entonces él se enamora de esta muchacha, pero pues por condiciones de la vida ellos dejan de verse y se reencuentran cuando Lili se ha convertido en la camarada Arlette. Es decir, ellos entran en movimientos revolucionarios y ahí comienza una historia de encuentros y desencuentros entre los personajes. Porque los personajes se encuentran y se separan. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque Lili era una mujer que quería escalar socialmente a través de matrimonios con hombres ricos, y Ricardo no era un hombre rico. Sí estaba enamorado perdidamente de Lili. Cuando vos lees el libro realmente dices, wow, cómo Ricardo amaba a esa mujer, porque realmente lo hizo sufrir muchísimo. Pero al final la perdonamos porque, como van a ver, pues, ocurren cosas que yo creo que sirven como de redención al alma de Lili. Pero bueno, no podían casarse, o al menos Lili no quería casarse con Ricardo porque ella era muy ambiciosa. Lili es un personaje de una mujer interesada que lo único que quiere es casarse y desplumar a todos sus maridos y dejarlos sin un centavo y quedárselo para ella. Entonces, cuando ellos se reencuentran, ella convertida en la camarada Arlette viaja a Cuba y ellos se vuelven a separar. La camarada Arlette, porque hay una cosa interesante, y es que Lili siempre se iba cambiando los nombres. De hecho, ni siquiera Lili es su verdadero nombre. Y es un personaje que no entendemos muy bien, no sabemos mucho de sus orígenes. Años después, Ricardo se vuelve a encontrar con Lili, y esa Lili que él conoció es una mujer elegantísima, que viste pieles, ropa cara, y esto es porque Lili se ha casado con Arnaud, que es un poderoso diplomático de una muy buena posición económica. Entonces Ricardo, que siempre ha amado a Lili, le dice que la ama, se convierten en amantes e inician un gran idilio. Pero obviamente es un idilio triste y alegre a la vez, porque evidentemente Ricardo sabe que Lili nunca va a dejar a su esposo, porque Ricardo, si bien es cierto, no es que sea un hombre pobre,
pero no tiene los recursos económicos del nuevo esposo de Lily. Y él sabe que Lily es una mujer materialista, es una mujer interesada, y lo único que quiere es escalar en la vida casándose con hombres ricos y quitándole todo el dinero, o sea, desplumándolo. Y Ricardo no era una opción. De hecho, yo creo, analizando un poquito el personaje, que Lily al final sí se termina enamorando de Ricardo, pero como ustedes van a ver, es un camino tortuoso en el que Ricardo sufre mucho. Bueno, resulta que ellos se dejan de ver, Lily se desaparece un tiempo, cosa que es muy común en la novela, porque lo van a ver que Lily se pierde y reaparece, se pierde y reaparece. Y nuevamente se vuelve a encontrar con ella, pero ya está convertida en Miss Richardson. O sea, se ha separado de Arnaud y ha contraído nuevas nupcias con un hombre también muy poderoso y muy millonario, no sin antes robarle todos los ahorros y dejar a Arnaud en la total quiebra. Entonces resulta que el nuevo marido de Lily era un hombre que le encantaban los caballos. Menciono esto porque yo quiero que sepan que aunque esta historia revela cosas tristes y a veces te pone un poco deprimido, me encanta el sentido del humor que tiene Vargas Llosa, porque él mezcla con las desgracias que le pasan a Ricardo, cosas súper divertidas. Entonces realmente, aunque es una historia de amor, no es nada tradicional porque te pasas riendo también con toda la obra. Entonces resulta que Lily odiaba los caballos y entonces hay una escena donde ellos vuelven a convertirse en amantes y él le dice, bueno, Lily, creo que has de estar contenta porque todavía este nuevo esposo es más rico que el anterior. Y entonces ella le dice, no, odio a los equinos, odio a los caballos, son monstruos de patas, o sea, lo describe de manera muy divertida. Y es que resultaba que el marido de Lily estaba súper obsesionado por los caballos y todas las conversaciones en donde ella vivía era sobre los caballos, sobre la comida de los caballos, sobre jinetes que se habían caído de los caballos. Y entonces la verdad es que disfrutas porque te reís mucho con la visión que tiene Lily. Incluso ella le dice, estoy harta de los caballos, o sea, estoy harta de vivir aquí. Y lo único que a ella la entretenía era que su marido le permitía que ella tomara clases de arte, clases de música. Ella lo acompañaba en sus viajes, entre ellos a Japón. Menciono Japón porque después va a ser muy importante en la historia de este país. Y ellos vuelven nuevamente a ser amantes. Pues resulta que hay una escena muy curiosa y es que Ricardo está en una conferencia sirviendo de traductor y él se veía con Lily 2 veces a la semana. Y él no puede llegar al encuentro de amantes que ellos tienen en el hotel y le avisa a Lily. Lily se pone furiosa y en el siguiente día que se iban a ver, que era el viernes, cuando llega a la casa, bueno, no es la casa, el hotel en realidad. Resulta que, Ricardo se va a una conferencia, tiene que servir de traductor y falta a uno de los encuentros amorosos que tiene con Lily y esto la enfurece. Entonces cuando ellos se vuelven a ver, Lily le manda una cachetada y le dice que cómo es posible que la haya dejado plantada. Y creo que es la primera vez en la historia que nos damos cuenta de que Lily realmente sí siente algo por Ricardo. Lo que pasa es que la infancia de pobreza que había tenido Lily la había marcado tanto que ella bajo ningún concepto quería volver a ser pobre. Entonces vemos cómo también el personaje, a pesar de que en todos los capítulos anteriores la hemos visto bastante cruel y descarnada con Ricardo, realmente se empieza a enamorar de Ricardo. Y tanto la impacta eso que Ricardo le dice que eso es muestra de que ella en realidad está enamorada de él. Lily se molesta, se va y se dejan de ver un montón de tiempo porque para Lily era inaudito que ella se hubiera enamorado de un hombre que no tuviera una buena posición económica, un poco que cae en negación. Entonces resulta que Ricardo y Lily se dejan ver por mucho tiempo y al final logran hablar y Lily le cuenta que todo iba muy bien porque ya se estaba separando de su marido, que era lo único que ella quería para quitarle el dinero, pero se descubre que ella está casada con Arnaud porque nunca se había divorciado de él. Entonces esto es grave porque ustedes recuerden que la bigamia es condenada por la ley. Es decir, si ya estás casada, no te puedes casar con otra persona. Y Lily temía que, aguantándose esa situación, él la dejara en la calle. Lily, una vez más, desaparece y Ricardo comienza a buscarla por todo el mundo. Y a través de un amigo se da cuenta que está viviendo en Japón con un hombre súper tenebroso que se llama Fukuda.
Fukuda es un traficante. ¿Traficante de qué? Nunca queda totalmente claro en el libro. Entre otras cosas, era traficante de polvillos de rinoceronte, ese polvillo que se hace supuestamente para provocar erecciones en los hombres. Pero además traficaba otras cosas y Lily era su mula. Entonces, mula, ustedes saben que quiere decir que era la persona que llevaba los productos de país en país. Entonces, Ricardo la logra encontrar, parece una japonesa porque está vestida con un kimono y todo. Y ella le cuenta algo terrible para Ricardo, y es que Fukuda ejerce un control y un dominio absoluto de ella. Ricardo piensa que es que Lily se ha enamorado de Fukuda, pero no es así. El hombre era un torturador. O sea, el hombre lo que ejercía sobre ella era sadomasoquismo. Entonces ellos se vuelven a ser amantes y Ricardo conoce incluso al mismo señor Fukuda. Un día van al teatro, se planea toda una velada. Y cuando Lily y Ricardo están haciendo el amor, de pronto él descubre que Fukuda está en el mismo cuarto, en una parte oscura, masturbándose. O sea que el hombre le gustaba compartir a Lily, que era su amante, con diferentes hombres. Entonces esto irrita a Ricardo, o sea, le molesta, le dice que cómo ha podido hacerle eso, cómo ha permitido que otro hombre entre en su intimidad. Se viste súper molesto, Lily le grita y Ricardo se va. Y decide que esto es el final, ya no puede soportar más, esta mujer le ha hecho daño, lo ha lastimado, él tiene que tener más autoestima, lo ha aplastado y él se va. Entonces pasan varios años, él alquila un piso, tiene unos amigos que han adoptado un niño vietnamita que es mudo. Y durante ese tiempo Lily lo ha tratado de contactar en 4 ocasiones. Han pasado 2 años y Ricardo está decidido a que no la quiere volver a ver y no le contesta y no le contesta. Hasta que finalmente en una de las llamadas pues le contesta y le dice: a ver Lily, ¿qué quieres? Yo ya no quiero volver contigo, no quiero verte, lo que hiciste no te lo perdono, pero ahí hiciste tanto que se ven. Cuando Ricardo la ve queda en shock, porque esa mujer bella que había conocido se había convertido en una anciana. O sea, estaba muy delgada, muy pálida, ojerosa, vestía harapos prácticamente, y él se queda en shock cuando la ve. O sea, Lily, ¿pero qué te ha pasado? Entonces ella le cuenta que traficando, quién sabe qué, porque nunca se sabe bien si es droga, qué es lo que trafica, la habían capturado en Laos y varios hombres la habían violado. Y entonces que Fukuda la había abandonado porque le había dicho que el día que la atraparan y que ella quedara marcada por la Interpol por traficante, él no la iba a apoyar. Entonces que ella se había tenido que ir porque él la había abandonado. Entonces, obviamente Ricardo, este hombre sigue enamorado de ella y entonces decide que la va a ayudar porque como la va a dejar en esas condiciones, la llevan a una clínica y es terrible lo que descubren. Y es que Lily tiene diferentes cicatrices en la vagina y una gran infección porque le han introducido objetos, madera, se cree, tanto en la vagina como en el ano, y tiene destruida la vagina y el ano. Entonces en ese momento Ricardo piensa que la historia de Lily es verdad, que de verdad pues la agarraron unos hombres en Laos y la violaron. Entonces él pide un préstamo, se endeuda, hipoteca su piso y le paga la mejor clínica que hay porque Lily además tiene ataques de pánico y de terror. Se cree inicialmente que los ataques de pánico y de terror se producen debido a la violación que ella sufre en Laos, pero realmente después se descubre que no es así y se descubre de una manera increíble. Ella la internan en una clínica y cuando ya le dan de alta, los doctores le piden a Ricardo que llegue porque necesitan hablar con él. Bueno, Ricardo llega pensando que habrá pasado, o sea, estará más grave de lo que yo pensé, porque ella está internado como 1 mes o 2. Y los médicos le cuentan algo que es espeluznante, y es que Lily ha construido la historia de la violación, pero que eso nunca sucedió. Y es que realmente Fukuda era un hombre que la sometía a castigos físicos, la amarraba, hacía que otros hombres la violaran, le introdujeran elementos en el ano, en la vagina, y le había causado múltiples desgarros. Y Lily se había vuelto incapaz de decir que no, él la tenía completamente controlada y esto es la que la tenía ella tan mal psicológicamente porque había quebrado su autoestima. Entonces los doctores le dicen que la recuperación de Lily va a ser muy lenta, no tanto físicamente porque ya Lily con una buena alimentación, con ejercicio, vuelve a ser bella como antes.
Recordemos que también ya Lily no es tan joven, raya los 40 años, pero se recupera. Los médicos le dicen que el verdadero problema de Lily está en su mente, porque tras todo lo que ella sufre con Fukuda, ella siente una gran decepción de sí misma y en palabras de los médicos se siente sucia ante Ricardo. Incluso se les dificulta mucho volver a tener una vida sexual debido a que por todas las lesiones y todo, ella pues le dolía cuando ocurría. Entonces Ricardo pues le dice que no hay problema, que él la ama, va a estar con ella, así sea castos totalmente, y Lily se comienza a recuperar, ellos se van a vivir juntos, pero Lily tenía el problema de sus papeles, y es que como ella tenía varios pasaportes, decide que se van a casar para que Lily esté legal. Entonces se casan, se van a vivir juntos y todo parece perfecto, parece que de verdad ya nuestros protagonistas van a vivir su historia de amor tranquilos, pareciera que todo va bien, Lily va muy bien. Y resulta que un día, cuando Ricardo llega a la casa, Lily está muy seria, lo está esperando y ve que ha hecho sus maletas. Él se sorprende mucho y le dice, ¿qué ocurre? Y Lily le dice que está aburrida de la vida que lleva con él, que él es un hombre mediocre. Imagínense qué mal agradecida la mujer, o sea, el hombre se endeuda, le paga la clínica, se casa con ella para que esté legal y cuando se aburre de él simplemente le dice, Ricardo, mira, yo realmente ya estoy aburrida de esta vida no es para mí, yo quiero tener un marido rico, quiero tener otro tipo de vida y lo deja. Ricardo incluso intenta suicidarse, afortunadamente pues no lo logra y pues se separan totalmente. Pasan los años, Ricardo conoce a una muchacha joven que se llama Marcela, comienza a tener una relación con ella, pero realmente no es que Ricardo la ame, o sea, le tiene cariño a la muchacha que tiene como 20 años, es media hippie ella, pero realmente él sigue enamorado de la niña mala. Hay otra cosa importante aquí, lo de la niña mala, no lo había explicado, y es que ¿por qué se llama Travesuras de la Niña Mala? Como Lily era tan malvada, él le encaja el nombre a ella de niña mala y como Ricardo era tan bueno, Lily le encarna a él el nombre del niño bueno. Entonces así se conocen durante toda la novela, ves la niña mala y el niño bueno. Bueno, de ahí viene Travesuras de la niña mala es Lily. Entonces él sigue enamorado de la niña mala y resulta que ella lo vuelve a contactar. Entonces, bueno, vuelven a verse y cuando él la ve también se impacta porque resulta que le han encontrado un tumor a Lily, tanto en los senos como en la matriz. Entonces la han tenido que someter a múltiples cirugías, ha perdido su seno y aquí nos damos cuenta que Lily había dejado a Ricardo por un viejito millonario y que había estado batallando por el dinero del viejito, pero que al final los hijos habían logrado quitárselo porque la mujer por lo que quería era su dinero. Y entonces ella cuando se da cuenta que tiene cáncer de mama, le hacen la cirugía, ella decide dejar al viejito y es cuando busca a Ricardo. Entonces le pide que deje a la hippie con la que está y paralelamente había pasado que esta hippie Marcela se había enamorado de un coreógrafo. Entonces Ricardo piensa que de verdad debe dejarla libre porque está enamorado ya de otro hombre, le deja una carta diciéndole que quiere que sea feliz, la deja libre y decide que va a cuidar a la niña mala hasta su muerte. Ella le dice que va a ser una buena esposa en lo poco que le queda de vida y aproximadamente ellos logran estar juntos 37 días. En esos 37 días ya Lily entra en agonía y el final de la obra quiero decirte que me erizó mucho porque ellos están, él la lleva a ver, a ver un paisaje y entonces ellos están conversando y es más, voy a leerlo. Una tarde sentados en el jardín pensé que ella podía recuperarse porque había mejorado mucho. Estábamos a la hora del crepúsculo. Me dijo que si algún día se me ocurría escribir una historia de amor, que no la hiciera quedar muy mal, porque entonces su fantasma vendría a jalarme los pies todas las noches. ¿Y por qué se te ha ocurrido eso?, le pregunta Ricardo. Porque siempre has querido ser un escritor y no te atrevías. Y ahora que te vas a quedar solito, puedes aprovechar y así no me extrañarás tanto. Por lo menos confiesa Ricardo que te he dado buen tema para una novela, ¿no? El final obviamente es la muerte de Lily. Así que hasta me erizo, pues. El final obviamente es que ella muere. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en mi reseña de Travesuras de la Niña Mala. Por favor, léelo, vale la pena. Si no lo quieres comprar, lo puedes descargar en línea en PDF, porque realmente lo disfrutas, te ríes, lloras, amas al personaje de Lily, la odias en tantas ocasiones,
pero al final también la perdonas. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like para que puedas seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Adiós.